A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles que es 30 de enero del año 2019. Vamos con los saludos. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Ansiosa Herrera ya estaba saludando Ansiosa, antes. sí. Pero, sí, bueno, Carolina H., ¿cómo te va? Todo bien, ¿y tú? José Hernán Bonilla, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Y voy a Martín Couto. Muy buenos días. Para todos y todas. Todos y todas alcanzan. Empezamos, vamos a nuestro primer tema. La senadora Verónica Alonso propuso que el expresidente José Mujica actúe como mediador en la crisis de Venezuela. Ayer, entrevistada en Radio Uruguay, Alonso respaldó la intención del gobierno compartida con México de gestionar un diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolanos. La precandidata del sector Esperanza Nacional sostuvo que la única forma de sortear la crisis es la salida de Maduro, para lo cual sería necesario otorgarle una amnistía por los delitos de lesa humanidad de los que es acusado. Yo lo planteé hace ya un tiempo que Mujica podía ser un interlocutor válido. Más allá de no compartir muchas de las medidas y de las posturas de Mujica, creo que es un interlocutor válido porque además es un interlocutor válido para el dictador Maduro y ojalá que así lo sea también para quienes pretenden que hayan elecciones libres y democráticas en ese país. Recuerden que el presidente Tabaré Vázquez, citado por el canal VTV, dijo el lunes que, según un planteo que había recibido desde la Unión Europea, Montevideo podría ser sede de las negociaciones en procura de una salida. Vázquez recibió una llamada de la alta representante de Unión Europea para Asuntos Internacionales, la italiana Federica Mogherini, quien le informó que ese bloque de países no iba a conseguir las mayorías necesarias para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como gobernante interino, y ante ese panorama, Europa podría sumarse a la propuesta de Uruguay y México de buscar una salida negociada a la crisis en Venezuela. Pero volviendo a Mujica, antes de que se conociera esa novedad que aportó Vázquez el lunes, Mujica había hablado en M24 y había declarado que ve muy posible una guerra en Venezuela y para evitarla se pronunció por el camino propuesto por Uruguay y México, pero además un llamado a elecciones totales con monitoreo y garantías de Naciones Unidas. Obviamente, el tema Venezuela, su crisis y toda la política internacional al respecto es un asunto gigante. Les propongo que nos enfoquemos en esto, en esta discusión que se está dando acá a propósito de cómo encaminarlo. ¿Quién empieza? Si quieren. Teresa. Yo creo que obviamente en Venezuela se están jugando varios partidos internacionales, ¿no? Y eso es lo que lo hace más complejo, ¿no? Por un lado, todos los intereses de Estados Unidos, el tema del petróleo, todos los intereses de Rusia en este momento, que también es un fuerte jugador en este tema, China. Entonces, evidentemente, esto hace que yo celebre, más allá de que mi opinión es que Maduro es un dictador, pero que celebre la actitud de Uruguay tratando junto con México y ahora, bueno, esto que se agrega, que me parece que es tan importante de la Unión Europea, la posibilidad de hacer una salida real que tenga el menor costo posible para el pueblo venezolano, que en definitiva es lo más importante de toda esta situación, ¿no? Está resultando muy difícil conseguir información adicional a esa que Vázquez le pasó a BTV el lunes de noche, ¿no? Sobre este camino, que contaría con la participación de la Unión Europea, todavía sabemos muy poco. A mí me parece que hay muchas presiones, por eso yo arranqué hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, ¿no? Y además, cuando algunos de estos jugadores, y yo esto que voy a decir, me hago cargo, por supuesto, algunos de estos jugadores, como es el caso de Maduro y el caso de Trump, además de todas las diferencias ideológicas y de procedimientos que uno puede tener con ellos, yo tengo mis serias dudas acerca de sus saludes mentales. Entonces creo
que eso todavía complica aún más el panorama, ¿no? Es decir, uno ve a Maduro hablando sobre Trump y a Trump hablando, y realmente, digo, si no fuera que es la verdad, que es la realidad, pensaría que está en una realidad virtual, ¿viste? Como te acordás, como aquel episodio de Los Simpsons donde la fantasía era que Trump era presidente y todo lo demás. Entonces, digo, hay cosas que realmente a veces superan, ¿no?, todo lo que uno puede analizar. Carolina. Sí, voy a tratar de ser concreta porque, como tú decís, es un tema enorme. Concuerdo que yo también estuve buscando otras fuentes que no sean la prensa uruguaya que hable sobre esa posible salida a la cual se uniría la Unión Europea, y tampoco he encontrado. Hay un tema, la posición uruguaya no es comparable con la posición de la Unión Europea en cuanto a los pronunciamientos, porque el Uruguay, y eso lo quiero enfatizar, nunca condenó la dictadura de Maduro, nunca ni siquiera reconoció que había una dictadura, y es más, hasta reconoció las elecciones flagrantemente fraudulentas mandando un representante del gobierno. Y la Unión Europea, no, la Unión Europea hasta le dio un plazo, bueno, dijo que iba a reconocer, que iba a esperar unos días para reconocer a Juan Guaidó. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí. No fue la Unión Europea la que dio el plazo, fueron algunos países europeos. Son pronunciamientos de países, de los países, que se conocieron no en pronunciamientos de la Unión Europea. Justamente ese es uno de los temas, que no se cree que va a haber unanimidad en la Unión Europea con este planteo. Sí, sí. Son países que, primero, todavía no han reconocido a Guaidó. Pienso en España, pienso en Alemania. Pero advierten que podrían reconocerlo si en 8 días, a contar desde el sábado, Maduro no convocara elecciones, ¿no? La mayoría de los países de la Unión Europea. Sí, pero no es una declaración de Bruselas concreta. Claro, no es una resolución oficial. Pero sí hay un reconocimiento, hay una condena a la dictadura de parte de todos los países de la Unión Europea. Y hay un llamado a elecciones libres. El Uruguay no se ha pronunciado, se ha pronunciado como una manera lavada, como uno tiene la impresión de que está haciendo equilibrio, teniendo cuidado, ha dicho, queremos negociación, pero no habla de elecciones, que es la salida democrática, o sea, es la única salida, y no habla de que hay un dictador. Nunca ni habla de la violación de los derechos humanos flagrante y espantosa que está pasando. Entonces, hay que tener una negociación así sola con un dictador sin poner ninguna condición. Nuestra voz tiene que ser la voz de liberar presos políticos, la voz de que se cesen las violaciones a los derechos humanos, la voz de las elecciones libres, la voz de la democracia, la de la libertad. ¿Quién sigue ahora? Sí, yo creo que... A ver... acordándome de la frase de Sereñi sobre pensar siempre en la mañana siguiente, creo que uno puede tener la búsqueda de la tranquilidad de espíritu de salir a gritar desde el Estado uruguayo, dictador, que caiga ya, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es cuál es la salida que terminará habiendo en Venezuela para el pueblo venezolano. Y yo dudo que la posición de Uruguay, que si hubiera sido una posición de condena absoluta, hubiera podido estar tratando de dialogar para que no haya un baño de sangre en Venezuela. Porque sí tengo claro, según la historia latinoamericana, que a Estados Unidos no les importan los baños de sangre en América Latina. También tengo claro que a Estados Unidos le importan las reservas petroleras. Tengo claro que hay un conflicto con Guyana, fronterizo, que tiene que ver también con reservas petroleras, y que Estados Unidos está tratando de meter todo dentro del paquete. Tengo claro que ningún presidente latinoamericano puede ser proclamado por un presidente estadounidense, o por un vicepresidente y después un presidente, por la propia historia latinoamericana. Esto implica estar del lado del gobierno de Maduro, que a esta altura es clarísimo que es inconstitucional. De ninguna manera, de ninguna manera. No hay solo 2 salidas, y mucho menos no hay solo las 2 salidas que plantea Estados Unidos. Entonces creo que esta posibilidad de una salida negociada, obviamente con elecciones, no creo que la oposición venezolana acepte mucha cosa más, creo que es una salida o un aporte que puede estar haciendo Uruguay frente a una situación que puede terminar extremadamente mal, y donde yo creo que no hay dudas de que Estados Unidos no descarta, como ya lo anunció Almagro, siendo
el año pasado o el anterior, hablando desde la OEA, no descartan una intervención militar. Yo creo que eso es un baño de sangre y eso es peor en todas las coyunturas para el pueblo venezolano. Lo que tú estás diciendo es que la forma como Uruguay se plantó hasta ahora en el caso de Venezuela, que recién Carolina criticaba, podría jugar a favor del papel de Uruguay en una eventual mediación, yo creo que organización de diálogo, etcétera. Sin lugar a duda, creo que en definitiva, porque es lo importante, no la campaña electoral uruguaya, no la forma en que se plantean los candidatos, lo importante es el pueblo venezolano, que no es además aquella oposición que denuncia dictadura desde hace 15 años. La oposición que hoy tiene el gobierno de Maduro es, entre otras cosas, de millones de chavistas que se siguen diciendo chavistas. Y creo además que pensar que... Hoy la oposición ha crecido. Sí, ¿no? Claro, sin lugar a duda. Claro. Las movilizaciones populares del otro día, cuando Guaidó se proclama presidente, fueron, según fuentes que uno puede consultar, de intelectuales que defendieron el proceso chavista, de intelectuales que siempre estuvieron en contra, de intelectuales que estuvieron en el medio, fue abrumadoramente mayoritaria las movilizaciones opositoras. Entonces, creo que la salida de Uruguay es la única, o el planteo que tiene Uruguay ahora, es el único aporte que se le puede hacer al pueblo venezolano. ¿Y Hernán qué dice? Yo creo que Martín lleva hábilmente el tema a la confrontación con el imperialismo norteamericano. No, lo podemos separar. Todos los caminos llevan a... Contra el que yo también tengo los mismos reparos que puede tener Martín. No los precandidatos a la oposición. Bueno, yo hablo por mí. Le siguieron la jugada. Bueno, yo hablo por mí. Perdón. Pero también creo, como decía Teresa, que acá el juego geopolítico es de varios jugadores, no uno solo. Está jugando también Rusia, está jugando también China. El tema del reconocimiento al gobierno y a qué gobierno es parte de ese juego. Y por supuesto que tienen intereses. Todos los países tienen intereses. Los países más grandes lo que pasa es que lo pueden hacer jugar más. También hay un juego político latinoamericano y también está el juego político venezolano. Yo estoy de acuerdo que lo que debe procurarse es la mejor salida posible para Venezuela. Ahora, dado que Venezuela... El objetivo no es evitar un baño de sangre porque ya hay un baño de sangre. Ya están muriendo gente en las marchas, ya el gobierno, la dictadura venezolana ya mató gente, ya torturó gente, ya censuró prensa, ya hizo todo lo que tiene que hacer un régimen para considerarse una dictadura y es una de las... Además, sumado a eso, una tragedia humanitaria fenomenal. Millones de exiliados, gente muriendo de hambre, gente muriendo porque no hay medicinas básicas, consecuencia de la aplicación del socialismo en cualquier país, en cualquier época. Eso no tiene nada de novedoso. Ahora, perdón, muy socialista no fue. ¿Te puedo hacer una acotación? Sin embargo, la Internacional Socialista acaba de condenar a Venezuela muy duramente, así que no sé la Internacional por Socialista, qué es la no tiene consecuencia nada. de la aplicación del socialismo, ¿no? Porque aplicaron una planificación centralizada por parte del Estado de la economía. Eso es el socialismo. El socialismo del PSOE español no es socialista. Bueno, eso corre por tu cuenta. Claro, bueno, podemos discutir qué es socialismo y qué no es socialismo. Hay un sociólogo que diría, definamos socialismo. El término socialismo hoy está complicado, ¿no? Socialismo solo socialismo estatista. Vamos, por favor, al contrario. Bueno, para mí ese es un régimen socialista, es un régimen que planifica la economía centralmente del Estado. No necesariamente. Bueno, pero estoy hablando yo. El de cada uno puede dar la definición que le parezca. Y creo que al final el tema es cómo se sale. Creo que una dictadura del tipo que tiene Venezuela no va a salir pacíficamente. Ojalá hubiera una negociación posible y que Maduro diga, bueno, vamos a llamar a elecciones, que venga la ONU, que venga la Cruz Roja, pero eso no va a pasar. Se va a aferrar el poder mientras pueda porque sabe que no tiene salida de eso. ¿Cuál es la alternativa para Maduro y para el régimen? No va a haber amnistía y no va a haber una salida negociada. Ojalá haya una salida ideal, me parece muy difícil. Entonces creo que lo que está pasando en Venezuela, y que ahí no hay que intervenir, solamente la intervención que creo que tiene que haber de otros países es reconocer al gobierno proclamado por la Asamblea Legislativa Venezolana. Y hasta ahí creo que puede llegar la intervención, y luego es los venezolanos con protestas, con marchas, con sus propias movilizaciones derribando la dictadura. Ya que Martín citaba una frase de Seregni, estos días que se recordaban los 100 años de Wilson, había una que me parece que le aplica muy bien, que decía, a mí me atribuyen la intención de querer desestabilizar a la dictadura uruguaya. Dice Wilson, yo no la quiero desestabilizar, la quiero derribar. Creo que tiene que ser ese el objetivo del pueblo venezolano, por sus propios medios, y desde afuera lo que se puede hacer es apoyar eso. Pero la intervención tiene que llegar hasta ahí.
A ver, algunos mensajes de los oyentes. Tengo acá, por ejemplo, el de Marita, que a propósito de lo que señalaba hace un rato Carolina, en torno a Uruguay y su postura a propósito de Venezuela, dice: Uruguay votó la salida de Venezuela del Mercosur en aplicación de la cláusula democrática. Ese antecedente hay que ponerlo arriba de la mesa. Eso es cierto. Eso es lo que dice el oyente, es cierto. No se lo recuerda frecuentemente, pero es cierto. El viernes pasado, cuando entrevistábamos al doctor Alejandro Pastori, experto en Derecho Público Internacional, él lo recordaba y decía: lo que pasa es que después hubo una contradicción. No se entiende cómo el gobierno uruguayo reconoció al nuevo gobierno, a este de Nicolás Maduro, el que acaba de instalarse, con el antecedente de haber sacado a Venezuela del Mercosur en aplicación de la cláusula democrática, ¿no? Ahora se podrá entender con todo esto que está pasando, lamentablemente, que yo me niego a creer, pero con esto que acaba de publicar Infobae, o con lo que dijo Armando Armas, el diputado venezolano, o con lo que también dijo el ex canciller mexicano, o sea, es lamentable, pero el río suena. Es lo mismo. El ex canciller mexicano es lo que levanta Infobae. Digo, no son tres fuentes. Al final parecen las fuentes de Graciela Bianchi. Son dos fuentes diferentes, más también que se viene, o sea, habían rumores. Yo no voy a, o sea, no tengo pruebas, no lo voy a decir. Sí voy a decir lo que recoge la prensa y lo que dijo el diputado venezolano. Entonces yo en un principio pensé en algún momento, no puede ser que la ideología, más con esta contradicción que marca Emiliano, porque es una contradicción, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se justifica eso? Yo pensé, capaz que por un tema ideológico, puede ser que la ideología te haga mirar para el costado esas atrocidades. Ya es preocupante. Ahora, si es por un tema de negocio de los amigos o de los familiares, es peor todavía, ¿no? Hipotecar toda nuestra rica tradición democrática por un tema de negociados, que pongo entre paréntesis, yo espero que decante en que no sea así, pero bueno, hay indicios de que puede llegar a ser así, sería muy preocupante. ¿Cuáles son los indicios? Las denuncias concretas que ha hecho un ex canciller mexicano, no es que salió, no sé, un anónimo en una red social, y las denuncias de un diputado venezolano, que y las dos son con nombre y apellido, y Búsqueda ha hecho otras denuncias también. A ver, pero yo creo que lo que estamos discutiendo hoy es otra cosa. Me parece que la posición que Uruguay ha tenido con respecto a Venezuela ha aparecido en estas mesas una cantidad de veces. El tema es omnipresente desde hace meses y meses. Acá lo que estamos discutiendo es, por ejemplo, lo que propuso la senadora Verónica Alonso. Esa es la novedad. Mujica es un buen mediador para la crisis de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta esto de que la Unión Europea considera, por lo visto, la posibilidad de sumarse a la iniciativa de México y Uruguay, ¿no? Vamos a centrarnos ahí, ¿les parece? Yo creo que sí, que Mujica es... Digo, ustedes saben que yo no le tengo ninguna simpatía a Mujica, así que... Pero creo que sí, que es un buen nombre. ¿Por qué? Porque Mujica hacia afuera, sobre todo, es un tipo muy respetado, es un tipo muy valorado, y creo que... en general, tanto del lado del chavismo como del lado de lo que puede ser la Unión Europea, puede ser una voz relativamente escuchada, y también por parte de lo que es la oposición venezolana. Ahí es donde tengo mi duda, ¿no? La oposición venezolana no ve a Mujica demasiado cercano al chavismo y a Maduro. Es posible que sí, pero también yo te pregunto, primero, no va a ser Mujica solo que negocie. O sea, no es no sé, Zamoré cuando, ¿te acuerdas cuando el lío entre Chile y Argentina? Me imagino el cardenal Zamoré que llevó a cabo la mediación. Entonces, me parece que no sería él solo, me parece que la idea en todo caso sería un grupo, donde estuviera Mujica, donde estuviera esta señora italiana, que no se me olvidó el nombre ahora, que es la encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, donde podría haber alguna figura importante de México. Me lo imagino más así, me lo imagino más como una comisión de notables, digamos, que de alguna manera intentara, y una comisión de notables además con cintura, ¿no? Que eso ustedes? Sí tiene Mujica. ¿Qué dicen los tiene demás? Cintura política. ¿Qué dicen del nombre de Mujica? ¿No? ¿Y qué dicen del hecho de que lo proponga Verónica Alonso? Me parece un cambio en la actitud un cambio, un matiz, digamos, porque al principio la posibilidad de negociación era leída por parte de la oposición uruguaya, sin generalizar, etcétera, como un aire para Maduro, ¿no? Entonces, que ahora una precandidata del Partido Nacional
proponga ideas sobre una posible negociación, a mí me parece una buena noticia. Me parece que el Uruguay puede encontrar de esa manera qué aporte hacer. Y me parece que Mujica puede ser buen interlocutor. Ahora, yo pondría a los 3 millones de uruguayos a disposición para una posible negociación. Y si es Mujica con la calle Pou abrazados o de la mano negociando, que sean los dos. Me parece que esa tiene que ser la actitud de Uruguay y del sistema político. Hernán. A ver, si existiera la posibilidad de una salida negociada en que intervengan organismos internacionales, sea Mujica o sea un premio Nobel o sea quien sea, fantástico. Eso no, si pudiera tener chance, sería lo ideal. La semana pasada, cuando lo entrevistamos, el contador Enrique Iglesias, ex canciller, en fin, ex presidente del BID, él se pronunciaba por el camino de la negociación, veía bien la iniciativa de México y Uruguay y agregaba, quizás sería más fuerte si se le sumara algún país de la Unión Europea, decía él. Bueno, sí, cabe la posibilidad que se sume algo más que un país. Ya tenía la información. Pero está bien, está muy bien lo que dice Enrique Iglesias y creo que todos estamos a favor del bien y en contra del mal. El asunto es cómo se puede lograr una salida real. Y creo que acá hay 2 cosas. Una es, primero, no puede dejar de condenarse el régimen de Maduro, porque es un régimen criminal que ha cometido todas las atrocidades posibles. No condenar eso es lamentable de cualquier punto de vista. Segundo, si hay alguna posibilidad de negociación, bienvenida. Ahora, a mí me resulta inimaginable que Maduro convoque elecciones libres y que le pase la banda a un presidente democrático. Yo no la veo. Bueno, anoche la novedad que vino de Venezuela es que Maduro se manifestaba partidario, dispuesto a convocar a elecciones legislativas anticipadas y un diálogo con la oposición para salir de la crisis política. Pero rechazaba la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales. Está ganando tiempo y descomprimiendo como hizo otras veces. Yo estoy de acuerdo con Hernán. A ver, sería lo ideal. Todos lo que queremos es que las balas dejen de salir, que los venezolanos se dejen de morir, que dejen de encarcelar niños como están encarcelando ahora, que dejen de encarcelar periodistas como ayer detuvieron 4 periodistas. Pero bueno, no sería la primera vez que hay un intento de negociación con este régimen, sería creo que el 5º. Y el propio Maduro salió a deslegitimar a Federica Mogherini, a decir que ella no le ponía ultimátums a él, que esa mujer, que... Entonces, claro, él es el propio Maduro el que en realidad nos da la pauta de que él no estaría dispuesto, o él tendría que poner condiciones. Por ejemplo, esa salida democrática, esa salida con elecciones libres, que Mujica lo dijo, que no lo dijo el gobierno uruguayo ni lo dijo el Frente Amplio en su declaración, pero sí lo dijo Mujica. Creo que sería como lo que Maduro no quiere aceptar. O sea, si se pudiera, como dice Hernán, si se pudiera sería buenísimo, pero yo creo que sin eso no va a haber salida, y yo creo que Maduro en eso no tranza. Y si lo que estamos observando, si este tiroteo y este intercambio de declaraciones y de rechazos es lo esperable, es un apronte, es el marcar posiciones de uno y de otro lado para terminar después confluyendo en un diálogo. Digo, ¿cuántas veces lo hemos visto? Yo sinceramente veo la luz al final del túnel por primera vez en todo este tiempo. Sí. Yo también. Yo soy optimista. Yo la verdad es que tengo mucho miedo. Repito, ¿Sí? no son cosas separadas. Cualquier solución que implique intervenciones como la que está pensando parte de la diplomacia estadounidense, el gobierno estadounidense, es un problema 1000 veces mayor para el pueblo venezolano y para América Latina. Entonces, yo creo que la salida negociada y que haya descentrado Uruguay el conflicto internacional y pasado de la seguidilla de gobiernos que siguen al gobierno de Trump, con el reconocimiento de un nuevo presidente en Venezuela, me parece que el descentrarlo con Uruguay, México y la Unión Europea blinda a América Latina, porque es un continente que ya sabemos que los latinoamericanos tienen problemas de este tipo, lo han tenido en toda su historia. Ahora, en general nunca no estuvieron fogoneados estos conflictos también por Estados Unidos. En general Estados Unidos cuando interviene tiene sus intereses, como dice Hernán, también China y Rusia, pero justamente por eso yo no le quiero hacer el 2 a China o a Rusia con los temas que tienen que ver con América Latina y tampoco a Estados Unidos. Esa no es una solución que creo que sea buena para el pueblo latinoamericano, en este caso venezolano, y por eso me parece que la solución del diálogo que propone Uruguay es la correcta. Claro, si uno se propone ser el mediador, no le puede decir a una de las partes que es lo peor del mundo y que si fuera por él se tendría que ir mañana, porque no puede mediar, está claro. Yo empecé mi intervención inicial
planteando justamente el problema geopolítico que se constituye dentro de esta situación. No quiero a Estados Unidos en América Latina, tampoco quiero a China, tampoco quiero a Rusia. Entonces, me parece que esto de sacar el eje, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Martín, eso de sacar el eje y de que tratar de buscar una salida que vaya por otro lado, es por ahora la luz. Tú hablabas de la luz al final del túnel. Esa es la luz que veo al final del túnel. Cualquier otra cosa no la veo como luz al final del túnel, sino que la veo muy teñida de sangre y me parece que no es lo adecuado. Lo último, y cerramos por hoy el tema. Estamos de acuerdo en que cualquier intervención militar en Venezuela termina en un desastre. Eso no debería ser una opción arriba de la mesa en ningún caso. Ahora, como los uruguayos sabemos por experiencia, a una dictadura se la saca empujándola, no se la sacan simplemente diciéndole vamos a negociar. Si los políticos uruguayos hubieran dicho a Goyo Álvarez, vamos a negociar, vamos a sentarnos a negociar y charlemos hasta que encontremos una solución, capaz que todavía tenemos dictadura. La dictadura se saca con movilización popular, con presión internacional, con que le dejen de ayudar los países a las dictaduras, como también hubo gestiones del Uruguay para que otros países dejaran de ayudar a la dictadura uruguaya. Me parece, hay una lectura que dice, me parece obvio. La presión internacional, que ha sido fuerte en este caso, con Estados Unidos encabezándola, esta idea de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, que desde el punto de vista jurídico es muy discutible. Es una peor. Muy polémico. El término encargado es una traducción literal del inglés. O sea, ni siquiera se usó el término que está en la Constitución venezolana. Bueno, pero esa jugada es, dicen algunos, es sobre todo una jugada política. Es sobre todo una jugada política para darle a esa figura nueva de la oposición, una figura relativamente nueva que ha logrado el consenso de todos los grupos que se oponen al gobierno de Maduro, incluso ha logrado el apoyo de muchos chavistas o exchavistas. Pero no en consenso de toda la oposición. Pero digo, para darle a esa figura nueva que se plantea en la oposición, pero de manera pacífica, para darle un respaldo que le permita efectivamente plantarse frente al gobierno de Maduro y no ser atropellado, arrasado, y generar las condiciones, por ejemplo, para un diálogo, ¿no? Sí. Esa es una lectura de lo que está pasando. Si no lo hubieran metido preso. Una lectura es... Bueno, ya le prohibieron salir, ¿viste? Sí, claro. Sí, claro, están empezando. Sí, pero todo eso puede verse como parte del tiroteo, ¿no? A mí lo que me da miedo es... que lo que esté ocurriendo sea eso, la preparación de las condiciones para un diálogo en otras condiciones diferentes a las de otros momentos. Como que puede interpretarse que por lo menos hasta ahora el camino final no es la intervención de Estados Unidos, sino esto de dotar de fuerza a Guaidó para una etapa que viene. Pero bueno, yo creo que eso, Emiliano, comparto contigo en que hay que verlo como un juego dinámico, y creo que esa hipótesis que vos planteas tiene sentido por la posición de México, Uruguay y la posible posición de la Unión Europea. Porque si toda América Latina o si todo América hubiera reconocido a Guaidó y la Unión Europea también, yo creo que hoy estábamos en un escenario de una situación mucho peor para el pueblo venezolano. Porque no se puede pensar, yo no lo pienso, que Maduro va a ser desplazado y no va a intentar resistir, y por resistir me refiero a ir al confrontamiento, claro, armado. Entonces me parece que en este juego dinámico la hipótesis que vos planteás tiene sentido con este diario del lunes, por la posición también de Uruguay. Claro, sí, es interesante que en ese cuadro que fue quedando plantado, no todos los países hayan ido al reconocimiento de Guaidó, y que la Unión Europea esté teniendo las dudas que tiene, porque eso le da más riqueza en la OEA. Incluso no hubo mayorías para reconocer de una al gobierno de Guaidó, lo mismo que la Unión Europea. Es decir, pero claro, yo creo que todavía es un riesgo la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, agrego un elemento nada más, ojo, no quiero pecar de ingenuo, simplemente agrego un elemento porque no todo es blanco y negro, ¿no? El estilo negociador de Trump, desde siempre, desde que era empresario, y él lo ha escrito, consiste en arrancar tirando el bochín lo más lejos posible, ¿no? Y haciendo planteos drásticos, durísimos, violentos. Lo vimos en las negociaciones con China, lo vimos en las negociaciones con Corea del Norte, ¿no? Y después no terminó, la cosa no fue a un enfrentamiento nuclear, la cosa no fue a una intervención militar, ¿no? Entonces, ¿no será que acá estamos ante algo similar? La amenaza, la advertencia sobre intervención, etcétera, pero para negociar en otras condiciones. En un país que tiene una tradición, que eso era lo que quería agregar, porque no nos olvidemos que Venezuela no nació ayer, y ya en la época de Copellanos y Adecos,
Los venezolanos cuando terminaba una elección decían, bueno, esta elección fue pacífica, hubo nada más que 45 muertos, o hubo nada más que 75 muertos. Entonces, en un país donde hay una tradición de enfrentamiento, y eso tampoco lo podemos dejar de lado, ¿no? No. Siguen llegando los mensajes de los oyentes. Varios plantean la pregunta, ¿cómo se salió de la dictadura en Uruguay? Negociando, ¿no? Y empujando. Y votando no en el plebiscito. Tema, y ¿no? votando no en el plebiscito. Detalle no menor. Obviamente. Resistiéndose a elecciones. 9:47.